Antes de iniciar el programa, te hacemos la siguiente pregunta. ¿Cómo está formada la típica familia mexicana? Piénsalo bien antes de dar tu respuesta. ¿Listo? Y la respuesta es la que está integrada por mamá, papá e hijos. Pero ¿te has puesto a pensar que, así como hay familias de madre, padre e hijos, también hay madres solteras heterosexuales o lesbianas, abuelos que cuidan a sus nietos huérfanos, hermanas que tienen que cuidar a sus hermanos pequeños porque los padres migraron, tíos homosexuales que están a cargo de sus sobrinos, familias adoptivas, familias de hombres y mujeres heterosexuales sin hijos, etc.? Y por eso te volvemos a preguntar, ¿existe una sola forma de construir y de vivir en familia? Si respondemos que sí, entonces, ¿cómo podríamos llamarles a todos los casos que acabamos de mencionar? Sin miedo a equivocarnos, podemos decir que todos y cada uno de nosotros hemos crecido en una familia diferente y particular. Y tan es así que hoy en día en México existen 11 tipos de arreglos familiares, incluyendo los homoparentales, lesbomaternales y de familias con padres o madres trans. Nuestra propuesta es la siguiente. ¿Por qué no, en lugar de poner atención a lo que nos hace diferentes y que nos autoexcluye, nos centramos en lo que nos hace iguales como familias de un mismo país? ¿Te animas? Hola, ¿qué tal? Qué gusto saludarlos esta mañana aquí desde el Foro de Diálogos en Confianza. Yo soy Cristina Jauregui y el día de hoy, como ya vieron, vamos a hablar de familias diversas. Y bueno, la propuesta que acaban de escuchar, que pues les proponemos o compartimos con ustedes desde la voz de mi queridísimo Óscar Virués es esto, ¿no? Decir cómo es que podemos ver nuestras cosas iguales, lo que nos hace similares, lo que compartimos, más que las diferencias, porque las diferencias nos autoexcluyen. Y esto de autoexcluirse me llama muchísimo la atención, porque en el momento en el que yo digo que otra cosa, otra persona no existe o no tiene por qué existir o no la valoro, pues entonces yo también me estoy excluyendo a mí mismo. Entonces, bueno, pues de esto nos van a platicar el día de hoy nuestros invitados. Va a estar muy, muy bueno el programa, así es que quédense con nosotros. ¿Qué tipo de familia tienes tú? ¿Con qué tipo de familia viviste? ¿Con qué tipo de familia vives? ¿Con qué tipo de familia creciste? ¿A qué le llamas tu familia? Todas estas preguntas nos las estamos haciendo y nos encantaría saber, por supuesto, ¿tú qué opinas? ¿Qué opinas sobre este tema? Buenos días, mi Sandy, ¿cómo estás? Muy bien, leyendo sus comentarios ya empiezan a llegar algunas opiniones y queremos saber ustedes que, precisamente lo que decías, Cris, cómo está conformada su familia, cómo está integrada y si están de acuerdo con lo que también ya está en el Twitter que posteó Diálogos en Confianza. En el fondo y más allá de la composición, todas las familias buscan lo mismo para sus hijos: cuidado, solidaridad, amor y desarrollo. Ustedes que nos ven, ¿cómo lo logran? ¿Cómo le hacen en el día a día? Y aquí los vamos a estar leyendo. Agradecemos mucho a todos los que ya nos están dejando sus comentarios a través de Facebook Live. Recuerde que tenemos la transmisión en vivo a través de ese maravilloso medio de comunicación de las redes sociales y también nos pueden mandar todas sus preguntas para nuestros invitados especialistas en el tema del día de hoy para que aquí se las respondan. También tenemos las líneas de contacto con la audiencia para que vía telefónica se comunique con nosotros y los puedan atender también y atiendan todas sus preguntas. Por supuesto que sí. Y bueno, también por supuesto le quiero dar los buenos días a las intérpretes de lengua de señas mexicanas, Fabiola Ruiz e Istel Caneda, que por supuesto nos van a estar acompañando todo el programa del día de hoy. Así es que bienvenidas a ellas también. Y bueno, por supuesto al público que nos acompaña el día de hoy. Buenos días a todos ustedes, gracias por estar aquí y un poquito más adelante estaré platicando con algunos de ustedes. Y bueno, tenemos el día de hoy como invitados a la maestra Hilda Telles Lino. Ella es la primera visitadora general de la Comisión de Derechos
Derechos Humanos de la Ciudad de México. Bienvenida, Hilda, querida. Muchísimas gracias. Y aparte Cristina, una por la gran amiga invitación. mía, se los tengo que decir, la quiero muchísimo. Muchísimas gracias, igual. Bienvenida, Hilda. Gracias. Oye, bueno, hablando de esto de las familias, caray, familias diversas, y bueno, estábamos oyendo en el teaser al principio que decíamos 11 tipos diferentes, pero la verdad es que, bueno, eso es de las familias que reconoce el gobierno del Distrito Federal, pero hay consideradas hasta 52 tipos de familia. Sí, los modelos de familia pueden ser tan diversos como las propias formas de organización social que tenemos para convivir, compartir espacios, para compartir un proyecto de vida o quizás no solamente para cohabitar. Y bueno, hoy tenemos la fortuna además que legalmente, sobre todo en la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, ya se acuña el término familias, de tal suerte que se pueda hacer esta máxima protección en relación a sus derechos, a su patrimonio, a toda la conformación que puede ser. Originalmente en la Constitución Federal se hablaba en el artículo 4 de la protección de la familia, ¿no? Y una familia como un término general. Y la verdad es que lo que en ese concepto se englobaba, cuando menos socialmente y en el ánimo más colectivo, sí se hablaba del rol de la familia tradicional. Es justo cuando se reforma el Código Civil de la Ciudad de México para garantizar el matrimonio igualitario, es decir, a parejas del mismo sexo, cuando en una controversia constitucional la Suprema Corte hace una interpretación maravillosa donde al final dice: cuando se habla de familia, se habla de familias y el Estado está obligado a garantizar en todas y cada una de ellas los derechos para su protección, bienestar social, situaciones de seguridad social y sobre todo situaciones patrimoniales, porque se había observado históricamente, sobre todo en algunos grupos de familias, que el patrimonio que posiblemente se construye en común al momento de la muerte de una de las personas se quedaba en el abandono o llegaba alguien y lo tomaba, ¿no? Claro, terrible. Entonces, eso es una gran maravilla que hoy tenemos legalmente, poder ir avanzando. Nuestro reto es el tema social. Claro, y fíjate que eso lo vamos a ver un poquito más adelante, lo vamos a ver muy bien expresado. Salimos a la calle a hacer algunas preguntas y van a ver cómo se refleja, es muy impresionante verlo. Fernando Salinas Quirós está aquí con nosotros, él es doctor en psicología y académico de la Universidad Pedagógica Nacional y miembro del Sistema Nacional de Investigadores. Fer, ¿cómo estás? Bienvenido. Hola, Cris, muchas gracias. Oye, y justo después de lo que nos dice Hilda y que, bueno, pues nos damos cuenta que somos familias, ¿no?, en plural, y que hay familias diversas y que las familias se forman, como vimos en el teaser al principio, de miles de maneras. ¿Por qué seguimos teniendo esa falacia de que venimos de una familia tradicional? Yo creo que lo va a poder explicar Tania mucho mejor que yo como especialista en género, pero en realidad tiene que ver con un modelo que viene funcionando desde hace un par de siglos, donde nos han implantado que ese es un modelo de familia y tiene que ver con la distribución de la riqueza, tiene que ver con las mujeres en el espacio de lo privado y los hombres en los espacios públicos, y un modelo al cual hay que circunscribirse. Y en el momento en que uno se sale de ese modelo, dejamos de reconocerlo como familia, ¿no? Claro. Entonces, oye, pues dámosles la palabra entonces a Tania, por si favor, dices que ella va a ser la adelante. especialista en contestarme. Tania Rocha Sánchez, psicóloga social, especialista en estudios de género y terapeuta narrativa de la UNAM. Y bueno, aparte, muchas de las preguntas le preguntamos justamente a Tania para este programa. A ver, Tania, tú respóndenos, ¿por qué seguimos con esta falacia? O sea, ¿por qué creemos que venimos de una familia tradicional cuando todo nos indica que no? Mira, yo creo que algo fundamental, y como ya lo señalaban mis colegas, está en la misma concepción que tenemos de familia. Es decir, le damos una connotación que atraviesa por un vínculo biológico, que asumimos que hay una explicación natural y por lo tanto inherente de qué nos hace familia, y aunado a ello, y hay que decirlo, nos cuesta trabajo reconocerlo, pero atraviesa también en esta posibilidad de entender qué es familia, aspectos económicos, acuerdos históricos que han delimitado la manera en la que la sociedad se ha organizado. Entonces, creo que en ese sentido, aunque pareciera que lo que a veces nos dificulta entender este surgimiento o esta posibilidad de otros arreglos es más por un asunto como de miedo hacia lo que eso puede implicar, tal vez de que nuestros hijos o hijas adopten características que nos parece que no son adecuadas, considero que fundamentalmente está también en lo que puede perderse en un nivel mucho más macro y no solo personal, precisamente por todos estos acomodos. Y como ya decía Fer, por supuesto,
supuesto, hay una lógica ahí que determina ciertos roles, ciertas tareas, ciertas actividades y pareciera, y hay que verlo así, que cuando eso se rompe o eso está por romperse, pues se amenaza, insisto, un orden social que le ha dado sentido por muchos años a la manera en la cual nos vivimos. Entonces, me parece que no es menor y por supuesto hay muchos mitos, hay prejuicios y hay una dificultad también a lo desconocido. Sí, algo a que mí me nos- llama mucho la atención esto que comentas, porque como que si lo nombramos, ¿qué pasaría? ¿Qué, ¿nos da miedo de qué? Pero ahorita Así me es, responden. sí. O sea, ¿qué nos da miedo? Si decimos, sí somos diferentes, somos varias, ¿qué nos da miedo? No sé, a ver ustedes qué responden. Pero bueno, también tenemos con nosotros a María de los Ángeles Aces. Ella es doctora en antropología social. ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Al contrario, gracias a ti con este tema Sí, interesantísimo. muy Adelante. interesante. Pues a mí me parece, bueno, yo quisiera agregar una pregunta a las preguntas que ya se hicieron. Claro. Era ¿en qué familia vamos a terminar? Como en nuestro ciclo de vida, ¿no? Nuestro ciclo de vida me parece que atravesamos por varios tipos de familia, a veces como personas que llevamos a cabo la familia o que somos las que estamos al frente de ellas, y a veces cuando somos pequeños o cuando somos ya muy adultos mayores, terminamos en una familia que a lo mejor no teníamos contemplada, ¿no? Y me parece que el costo que hay a nivel emocional a veces o a nivel simbólico es que la familia natural, normal, padre, madre e hijitos, se ha idealizado demasiado y hemos creído que esa es la fórmula mágica que va a hacer que los sujetos sociales que vivimos en ella vamos a tener éxito, vamos a crecer sanos, y la realidad es que no. La realidad es que observamos, pero no solo es nombrarlo, lo vivimos diariamente en unas familias diversas, pero sin embargo nos da miedo nombrarlo, pero lo vivimos de manera cotidiana. Entonces, ¿qué tanto el discurso no ha alcanzado a la realidad? ¿Y Claro. qué tanto ese discurso y esa protección de la que hablaba Lina es, Hilda. vamos a tener que hacerlo como alcanzar la vida cotidiana que hemos experimentado durante Sí, siglos, porque no son nuevas. O sea, estas familias, el padre o madre homosexual o la tía solterona, con ese término tan peyorativo que se ha utilizado, ¿cuántas veces no cuidó a los hijos de la hermana? Y ellos hicieron familia, pero sin embargo se tenía soterrado y no se le daba el valor que tenía, porque esa mujer solterona, y lo uso en término porque así se usaba, construyó y educó y ayudó a formar sujetos sociales que a lo mejor fueron exitosos o fueron felices o fueron que aportaron a la sociedad, ¿no? Claro, y aparte, ¿sabes qué? En ese no reconocimiento, entonces tampoco se le reconoce a ella el haber formado esa familia, ¿no? Así es. Y bueno, surgen muchos problemas en el futuro. Y aparte, ya estamos hablando de familias diversas, lo que Hilda nos decía, bueno, ahora todo esto que tiene que ver con las familias lesbomaternales, etcétera, pero la familia de una abuela con sus nietos, Así por es, ejemplo. así Ni es. siquiera esa nombramos, ¿no? Entonces, bueno, yo quiero que escuchen este sondeo. Salimos a la calle, es una pequeña muestra de pues lo que encontramos allá afuera a veces, ¿no? De lo que todos pensamos a veces. Salimos a la calle y preguntamos, ¿cuántos tipos de familias conoces? Vamos a ver qué nos dijeron. Pues lo tradicional. Pues como familia, el concepto de familia es solo una. Dos, junta y la separada. Dos. Dos, la divorciada y la casada. Las tradicionales y las... Dos, la tradicional y del mismo sexo, o tres quizás, dos. Tradicional, hombres por un lado y mujeres por otro. Varios, parejas disfuncionales, funcionales, parejas del mismo sexo, lesbianas, bisexuales, trisexuales. Trisexuales. Fíjense, no, es muy interesante. Como yo les estaba diciendo al principio del programa, es una muestra muy clara, digo, aunque es pequeña, de lo que todavía se dice. Eso es de lo que hablaba Hilda, de lo social. La parte Sí. de separadas y unidas, perdón, Claro. también Es como dices yo, dos impresionante. tipos, las que están Unidas juntas y separadas. Claro, otra pero es la imagen clasificación. que además se refuerza en los medios de comunicación, en los spots, en todo lo que vemos, publicidad, hasta publicidad gubernamental. El ideal es, sale la mamá, sale el papá y salen los niños y hasta el perrito, ¿no? Y la La camioneta camioneta. atrás. La camioneta atrás. Sí. En- Y ahorita en el árbol de Navidad, ¿no? Ahorita en el mejor estos de los fechas. casos. Entonces, es un reforzamiento de ese tipo de familia y nos olvidamos exactamente, acá lo que hablan más que de modelos es de circunstancias de la familia, porque pueden estar separadas y seguir conformando un núcleo de familia tradicional, pueden, o sea, es muy diverso. Entonces, yo por eso decía, el gran reto todavía está en trabajar
ayudar en esta parte de la sociedad, poder introyectar estas grandes diferencias y no tenerles miedo, solamente es el reconocimiento de la realidad. Hay quienes crecemos pues los primeros años de la vida y tienes toda la razón. Ahora hago conciencia. Claro, creces, por ejemplo, con los tíos que te cuidan, pero después con tu mamá que está y después quizá tu papá. Digo, el ideal sería quizá el que mejor le acomode a cada quien y con el que se sienta más feliz. Al final, el objetivo de una familia es proporcionar un ambiente de amor, de educación, de acompañamiento, donde seas feliz. Oye, y aparte, híjole, esto le responde un poco la pregunta a Sandy, que después les cuento por qué le voy a decir esto, pero cuando dices, ¿cómo terminamos? Todos terminamos muchos solos. ¿Y ya no somos familia entonces, si estamos solos? Esa pregunta queda en el aire. O sea, muchos viejitos o adultos mayores viven solos, ¿no? Tania, ¿querías comentar? Sí, que me quedo pensando también en cómo damos por sentado que al decir tradicional asumimos que ha sido algo que ha prevalecido casi que desde que existió la humanidad, y en realidad hay una revisión muy interesante por parte, se me olvidó ahorita el organismo, ahorita me acuerdo y les digo, en donde se compara que depende del contexto cultural, los formatos de familia y las reglas, por ejemplo, a lo mejor aquí decimos que familia es si comparten un vínculo sanguíneo, si entonces te puedes juntar, casar o estar con una persona que no es de tu familia tal, y en otros contextos en realidad los criterios, las maneras de acomodo, las formas de organización son muy distintas. Entonces eso también hace pensar que a esto que le llamamos tradicional, pues habría que ponerle un poco de historia, ¿no? Tal vez nos ayudaría también como a romper este mito de es que esta es la verdadera o la única. Sí. Sí, la familia tradicional. Oigan, y otra cosa que me parece importante poner sobre la mesa es, la verdad es que siempre se piensa que las familias son para tener hijos. También es otro de los mitos, ¿no? Que están ahí como puestos. Que ahorita regresando del corte ustedes nos dirán, Sandy, por favor. Mira, aquí en Facebook Live nos dice Germán Martínez, las familias diversas han existido desde siempre, independientemente del modelo preponderante de la época. Ojalá la gente deje de creer que es algo de moda. Giovanni nos dice, la diferencia da miedo porque cuestiona las formas establecidas de cómo debe ser el orden natural, lo pone entre comillas, de las cosas, y abre la posibilidad de mi propia situación que se modifique. Vamos a seguir leyendo todos sus comentarios, vamos a hacer una pequeña pausa. No precisamente, claro, lo más original sería eso, en sangre y todo eso, pero se puede formar una familia también en el otro aspecto. Sí, pues las familias, las que, por ejemplo, adoptan las personas que tienen problemas pues, y yo creo que también pues es válido todo ese rollo, ¿no? No hay ningún problema. Sí, como mis amigos. Cuando un amigo puede ser tu familia, o sea, llega un momento en que lo quieres mucho que ya es como tu hermano o así. Sí. Creo que sí, porque quizás tienes una amiga que es casi como una hermana, entonces es parte de tu familia. Sí, pues los centenados, los parejas, los amigos, los que pues, o sea, el padrastro, la madrastra. Oigan, yo sí quiero hacer un comentario, quería hacer un comentario sobre me llama muchísimo la atención porque yo quiero preguntarle al público, ¿cuántos de ustedes se casaron con sus hermanos? O sea, ¿formaste una familia con alguien con quien no tienes lazos de sangre? Así es. O sea, todos formamos una familia con alguien que no tiene lazos de sangre. Sí. O sea, tu pareja no tiene lazos de sangre contigo, solo que sea tu hermano, tu papá o tu mamá. Así es. Entonces, qué chistoso que no nos demos cuenta de eso y que de veras digamos, no, pues las familias tienen que ser de lazos de sangre. Sí. O sea, ¿por qué? Fer, ahorita te doy la palabra, Sandy. Fer, querías comentar algo y aparte hablar sobre el término de familia. Sí, justo era eso. Me parece que empezar por ahí. Y platicaba ahorita con Tania que hay poca literatura en español desde la parte como científica, ¿no? Entonces hicimos un estado del arte, esto es como recuperar qué investigaciones hay, poder tener material en español que está próximo a publicarse. Y la primera apartado decíamos, ¿y qué nombre le pondremos? Matarile hilero. Y hay que empezar a ver qué es familia, desde cuándo pensamos que es esto, y si una institución social que históricamente ha discriminado, ha hecho un modelo donde si no encajas, ¿cuántos de nosotros nos sentimos fuera, nos sentimos no familia? Discutimos desde hace rato quién sí y quién no. Si sigue siendo un término,
que funciona o no. Y también críticas, por ejemplo, hasta feministas, por ejemplo, Mogrovejo decía, agregarle una S, familias diversas, no quita el problema de base, que es una institución que por cómo fue concebida, discrimina y hace que sea un modelo. Entonces, nos sigue convenciendo el término, y a la hora de la hora... ¿Qué pusieron? Pues complicado, uno como que dice lo que hay, pero lo que me parece interesante es que llevo un par de años trabajando con familias homoparentales, que por ejemplo investigadores muy reconocidos como Oscar Lagunas dice, no le llamemos familias homoparentales porque es un oxímoron, es poner una cosa que no tiene que ver con la otra. Entonces, familias, digamos, tú cuando le preguntas a estos papás, mamás, hijos, se siguen identificando con ese término. Entonces, ¿quién es uno desde la academia para decir, ya no nos llamemos familia, llamémonos clanes, si le damos la lectura que sea Hilda? Si yo le doy una lectura de amor, de bienvenida, de recibimiento, de aceptación, llamémonos familia, pero hay que criticar de dónde viene ese término, y viene de mamá, camioneta, minivan, perrito y... Modelo del ideal. Pero además eso es muy complicado porque cuando no cumplimos con ese requerimiento hay frustración. Y realmente yo me lo imaginaba ahora que conversábamos, pensemos en nuestras cenas de Navidad o de Año Nuevo, cuántos tipos de familia habíamos en esas cenas, ¿no? Y todos éramos familia, todos teníamos a lo mejor lazos sanguíneos o algunos tenemos lazos jurídicos que no son sanguíneos, pero cuando yo me caso ya me constituyo como familia, pero ¿cuántos? Ahí es muy interesante cómo hay una cuestión de corte de edad. Los más grandes dicen no, solo lazos de sangre. Los más chabones de 25 ya identifican que puedes conformar familia con un amigo, que puedes conformar familia con otras personas que no necesariamente ni hay un lazo jurídico ni hay un lazo sanguíneo, y eso se ha modificado para entender lo que es la familia, pero sin embargo seguimos a nivel discursivo hablando de la única familia que supuestamente debe de ser, aunque en la nivel práctico pues convivimos diariamente con familias diversas, y eso no significa que seamos menos sujetos sociales satisfactorios, pues, ¿no? Sí, yo creo que en ese sentido, perdón, un poco el reto es que el concepto de familia, como lo seguimos trabajando, tiene un carácter que intenta normar, que intenta como colocar quiénes son personas que están bien y quienes no están bien. Y en ese sentido creo que el cuestionamiento que decía Fer es importante, porque por una parte las personas aludimos a ese término para sentirnos parte de alguna forma de esa normalidad, pero al mismo tiempo, y bueno, también es una reflexión que ha habido al respecto, decir una familia lesbomaternal, ¿qué quiere decir? Que todas las personas que le integran son lesbianas. Claro. Entonces hay como, más bien creo que estamos en un momento de mucha reflexión, no solo en la academia, sino también en la vida cotidiana, porque como ya lo decías también, cada vez vamos enfrentando más posibilidades que tal vez no tienen un nombre. Por ejemplo, algo que pasa en las generaciones más jóvenes es la propuesta de cohabitar en un espacio personas bien distintas para compartir la crianza de los hijos y de las hijas, sin que necesariamente haya ni legal ni biológicamente un parámetro, sino es un acuerdo. Y yo creo que esa es una de las posibilidades que hoy emerge. Nombrarnos desde esa noción o cualquier otra es más en términos de construir una nueva posibilidad de estar, de convivir, porque también creo... Y sobre todo esto que dices, que yo quisiera resaltar muy puntualmente, de cuidarnos. Exacto. Porque yo creo que eso es algo que de repente se pierde. O sea, parecería que la familia tradicional es la única capaz de cuidar, y no es cierto, ¿no? O sea, de hecho lo estamos viendo y ustedes lo están diciendo, pero estas que estás diciendo que se forman, que antiguamente se llamaban roomies, pero bueno, pues ahora es otro concepto diferente, ¿no? Sí, en el que además todas pueden nombrarse mamás o papás de los hijos e hijas. Sí. Lo que antes llamábamos comunas, ¿no? Comunas, por ejemplo. Claro, pero el cuidado es fundamental. Sí, y que yo creo que también ahí habría que pensar el hecho de que esto que hemos considerado familias tradicionales, pues nos guste o no, ha sido también el espacio en donde han surgido muchas problemáticas. Claro. En un contexto como nuestro país tenemos una alta incidencia de situaciones en donde padres o madres en familias tradicionales abusan de sus hijos o hijas. Entonces creo que también habría que quitarle esa suerte de santidad o idealización y empezar a reconocer que más allá de cómo le nombremos, en realidad la crisis a la que se enfrenta la familia es más porque hoy reconocemos que hay
una necesidad de educarnos y cuidarnos desde otro lugar, nos nombremos como nos nombremos. Oye, y hablando un poquito de esto también, bueno, la verdad es que habría que preguntarnos, ¿en qué grado, Hilda, las familias diversas representan un reto para las familias tradicionales o las familias heterosexuales, por decirlo de otra manera? Sí, es un gran reto, sobre todo su reconocimiento. Yo quería regresarme un poquito a ver, también el origen, cuando menos discursivo, de muchos grupos, digamos, conservadores en esta postura respecto del reconocimiento de las familias, tiene que ver con un carácter biológico, exclusivamente porque, bueno, he tenido oportunidad de defender desde distintos espacios las distintas conformaciones familiares y el argumento en todos los espacios y de grupos que tienen cabida, voz, micrófono incluso, hablan de un tema absolutamente biológico y nos dicen, oye, a ver, ¿qué no fuiste a la escuela? ¿No aprendiste biología? Es hombre, mujer, es perrito, perrita, es gatito, gatita, es la única forma de la que se va a procrear la especie, todo lo demás no existe. Entonces también hay como esta suerte de miedo a que un día la generación humana termine, porque como no hay esta concepción de hombre, mujer, hembra, macho, masculino, femenino, entonces todo aquello que sale de esas reglas pone en riesgo la existencia propia la especie humana. La especie humana. Oye, entonces, ¿crees que ese sea el miedo, Hilda? Hay un miedo de eso, porque sí, sobre todo en ciertos grupos familiares, siempre la discusión es, y ahora hablábamos, si el tema de tener hijos, siempre es, ¿y cuándo los hijos? ¿Y cuándo los hijos? Es como esta necesidad desde el adulto ver reflejado en el nacimiento de un niño y decir, la especie sigue. También como un cuidado no podría llamarlo sin natural, sino una especie de cuidar que la especie humana siga. Pero en esa parte que se puede hacer mediante otros mecanismos, también pasa por el pisoteo y la falta de reconocimiento de otras conformaciones donde incluso familias deciden no tener hijos, o sea, es una decisión no tenerlos. Pero a mí me parece que aquí habría que agregar también el elemento de la cuestión del patriarcado, ¿no? O sea, ¿qué significa el no tener esto, el no tener esta familia, este espacio, este clan, que yo soy el macho alfa, que soy el que da las directrices, soy el que da la lana? Porque eso es lo que genera que también haya una concepción distinta de lo que es familia y cuestiona la posición de las mujeres y de los hombres y los roles, porque hace un rato decían lesbomaternal. O sea, ¿todas las mujeres lesbianas ejercen roles maternos? Probablemente no. Probablemente una sí y otra no. Entonces, estamos anclados siempre en estos roles tan rígidos donde el hombre es hombre proveedor, macho, que tiene a su clan, tiene a su familia y es parte de su estatus. Claro. Y tenemos esta visión anclada de que las mujeres cuidamos y proveemos cuidado. Pero fíjate, y atención. Eso es bien interesante porque ahorita que dices lesbomaternal, o sea, la palabra maternal se incluye también con lo femenino. Sí, pero aparte también solo indica algunas acciones. Así es. ¿no? Y además, y entonces lo que hace, tú dices, bueno, puede haber dos mujeres y una no ejercer la maternidad. ¿Cómo? Y no necesariamente. No es cierto, o sea, las dos la están ejerciendo, pero lo que pasa es que la maternidad la reducimos a tres cosas. Así es. O sea, el cuidado también es ser maternal, pero entonces, el salir a trabajar y proveer también es ser maternal. Al agregar ¿no? esa S a familias implica que modifiquemos los roles y eso es lo que nos da miedo. Por ejemplo, ya está superado el término de familia disfuncional, pero ¿quiénes de nosotros hace 15 años seguíamos escuchando? Y nos decían, es que ese niño está mal porque viene de una familia disfuncional. Que es una familia funcional, o porque ¿no? Tiene papá, o porque no tiene papá, o porque mamá. no tiene mamá, o porque vive con la abuelita. Pues a veces las abuelitas dan mucho más certeza y más marco emocional que una familia normal, ¿no? Yo creo que ahí también hay que criticar las mismas teorías psicológicas y la misma manera. A veces sí, en la academia nos vemos petulantes de quererle ver chichis a las hormigas, pero hablar, ¿por qué maternal? O sea, el cuidado tiene que relacionarse con ser mujer. Tener vulva me hace tierna. Tener pene me hace que voy a traer mejor lana. O agresivo. Tener una identidad. Y ahí te quiero interrumpir porque tengo una duda muy interesante sobre eso. Y dice, bueno, ¿es posible decir que una familia de varones inspire más recelo? Justamente por esto que dices, porque soy hombre y tengo pene, ¿no? Entonces eso hace más recelo a dos hombres que a dos mujeres. O sea, socialmente es peor visto. Sí, no bueno, sé qué yo opinen. le comentaba a Mario, perdón, que justamente en el marco de lo que hasta ahora hemos encontrado, y sí coincido con Fer que
pues somos psicólogos, pero la verdad la psicología luego no abona porque tiene una mirada muy patologizante que busca estos parámetros, y desde esa idea, por ejemplo, aunado a esta mirada de género que atraviesa, o este orden de género, se asume que en las mujeres es inherente el proceso de maternidad, cuidado, crianza y todas estas características, y en un varón, ¿no? O los varones, eso estaría no solo prohibido, sino están incapacitados, pero además, como tienen una serie de características ligadas a la agresión, a la rudeza, que van etcétera, a abusar. hay el riesgo, yo se lo Esa es la decía a fantasía de Mario, la ¿no? gente. Que les pueden hacer algo a los niños. Claro. Yo lo dialogaba un día con educadoras de una institución aquí en México, y decían, no, pero es que no podríamos pedirle a un varón que sea quien cuide a los hijos o hijas porque les va a hacer algo. Y entonces me parece que ahí otra vez tenemos una serie de estereotipos. Y aparte hablan sexuales, ¿no? Le va a hacer algo a nivel sexual. Que es, Eso es que es así esta clarísimo. misma idea, hablando de otros temas como el acoso, de no, los hombres son bestiales y entonces no se pueden contener y todo el tiempo están pensando. O sea, sí me parece que ahí tenemos otra vez que desmantelar, que no hay, nos cuesta trabajo, pero no hay algo inherente, un instinto, ¿no? De que entonces a las mujeres les sale el cuidado y a los varones no. Justo hoy encontramos posibilidades de cuidado y de crianza muy comprometidas por parte de los varones también. Claro. Y de las Oye, mujeres. y que aparte es importante, ya hago un llamado a los que nos están viendo, que son papás, o sea, que pueden ser papás solos, o dos papás viviendo con niños, que nos cuenten su historia, que nos platiquen, que su voz se escuche, porque eso es también muy importante, ¿no? Y justamente este cuestionamiento a estas construcciones sociales es, por ejemplo, esto, ¿cómo es posible que no quieras tener hijos? Pues no quiero, ¿no? O un insulto grave es madre desnaturalizada, ¿no? Entonces, todas estas connotaciones es que tenemos que estar regidos por una normatividad que no aplica y que podemos ser tan diversas, y que sí, el no tener hijos es una cuestión de conciencia, es decir, yo no quiero porque no quiero cuidar, no quiero atarme, quiero hacer otras cosas, y eso no me hace menos mujer, ¿no? Claro, y que además nos estamos centrando en hombres, mujeres, heterosexuales y homosexuales. Y hay personas trans. Ahorita lo platicamos, Fer, vamos a un corte, en un momentito regresamos. Nos conocimos exactamente hace 11 años. Nos conocimos en una compañía de seguros. Yo fui a arreglar un asunto de uno de los carros. Tengo un negocio que se dedica al transporte. Tuvo un siniestro un chofer. Acudí a arreglar ese asunto y ahí fue donde conocí a Francisco. La primera vez que salimos nos quedamos de ver después como una semana, y de ahí de la siguiente semana ningún día, pero así ningún día dejamos de vernos hasta la fecha. En mi familia como que al principio no lo asimilaron. Todo esto fue a través del tiempo que ellos fueron aceptando toda esta cuestión de mi relación. Y hasta la fecha ellos pues me apoyan al 100% con mi relación con mis hijos, y pues están felices también de que estemos bien. En mi familia, principalmente mi mamá, que fue la que le informó Leo, y recuerdo aquel momento cuando le comentó a mi mamá en particular, es que estábamos en un restaurante. Y ahí fue cuando platicamos con ella y le dijimos de nuestra relación, y fue cuando Leonardo se atrevió prácticamente a pedirme, ¿no? Ahora en la parte legal, como familia que nosotros somos del mismo sexo y con hijos, nos está afectando porque principalmente yo, que trabajo en una institución privada, no tienen mis hijos ningún derecho sobre lo que realmente tengo como beneficios. Mis hijos están desamparados totalmente, incluso afortunadamente con la hoja de alumbramiento que nosotros tenemos, pudimos conseguir el carnet para que se les pudieran poner las vacunas. Al inicio tuvimos que incluso ir a hospitales privados para hacer el pago de estas vacunas. Y el tema está que si ahorita, Dios no lo quiera, pero si pasa algo en nosotros, pues mis niños están desamparados, ¿no? O sea, ellos realmente ahorita el principal daño que le está haciendo el Estado y como país, pues es sobre los niños. O sea, me parece increíble que después de tantas campañas que dicen ningún niño se debe de quedar sin identidad, después de que dice nuestro presidente, a ver, ya estamos conforme al matrimonio
de personas del mismo sexo, familias homoparentales, cual sea la situación, orientación sexual, está permitido. Ahorita estamos enfrentándonos sobre esta situación en la cual mis hijos ni siquiera pueden tener un registro, ¿no? Esperemos que en esta resolución, en este amparo que ya promovimos, pues sea el fallo positivo, ¿no? Para que ya podamos al menos tener con plena libertad y sacar a mis hijos como cualquier familia tradicional. Bueno, ya estamos aquí de regreso y bueno, muy interesante lo que vimos anteriormente de estos dos papás. Ahorita nos comentarán alguna cosa los invitados del día de hoy, pero Fer, te dejamos platicando a la mitad antes del corte. Sí, decía que nos estamos centrando también en, bueno, ahora como si hubiera una segunda opción solamente y ser homosexual o heterosexual. Claro. Y en realidad la sexualidad, al ser un invento social, uno puede, se mezclan muchas otras cosas y nosotros, por ejemplo, hicimos un estudio hace 2 años en la marcha, ¿no?, del orgullo, y entre N mil variables que estábamos evaluando, veíamos el deseo o la aspiración a la parentalidad. Y vimos que también personas que se autoidentifican como trans, como intersexual, como pansexuales, como 1000 otras cajitas, que a veces es esta idea de no encajonarse, pero lo que no se nombra no existe, es esta como dificultad, pero que también tienen un deseo de criar hijos e hijas, ¿no? Claro. Y entonces también el año pasado hicimos un metaanálisis, esto es un estudio de los estudios, de qué pasaba, porque la pregunta que subyace esto es, ¿qué va a pasar con las criaturas? ¿No? Y en realidad... Como quiera, y así como lo dicen. Así, las criaturas que... Y en realidad, lo que ha demostrado la academia desde hace más de 30 años, que empezó con un fenómeno en Estados Unidos que le llamaban el lesbian baby boom, ¿no? Que empezó a haber problemas de custodia, justo de tipo, ¿no?, legales, por quién se va a quedar con los niños. Se ha demostrado una y otra vez en distintos países del mundo y a nivel longitudinal, esto es, estudiada a las mismas personas a lo largo del tiempo, que no hay ninguna diferencia significativa en ningún área del desarrollo. Sí. Entonces, si la pregunta es ¿qué va a pasar con los niños y con las niñas? Nada. ¿Qué pasa? Nada. Es decir, y lo que es muy interesante, que hay un texto del año pasado de 2 autoras que se llaman Susan Golombok y Fiona Tasker, y dicen, tenemos que ver que lo importante que lo que pasa en la familia son los procesos que se dan dentro y no la estructura. Entonces nos tenemos que dejar de preocupar si son 2, si hay consanguinidad, si no, si son 4, si son 8, si se gustan unos con otros, eso no nos importa. Y de hecho, el punto vuelve a ser el cuidado que se les dé a esos niños, ¿no? Porque justamente hace poco tuvimos una experiencia de unos amigos que tratan de rescatar a un bebito que está dentro de un coche, que deja una familia heterosexual y les fue como en feria, ¿no? Y ellos son 2 papás y él decía, a mí me violentó el papá, me violentó la mamá y yo lo único que quería era defender al niño y las autoridades. Claro. O sea, es impresionante lo que sucedió. Oigan, quiero que me acompañen a ver el siguiente testimonio de Ofelia Pastrana y justamente para hablar de la pertenencia y las necesidades particulares de cada una de las familias. Adelante. Yo soy Ofelia Pastrana, @ofcourse en Twitter, la explicatriz. Soy productora de contenidos, youtuber, soy economista, pero también soy estandopera y además soy pues figura de presencia pública en medios de opinión. Entiéndase, me llevan a radio y a tele de vez en cuando para platicar acerca de todo esto que involucra nuestro desarrollo como sociedad dentro del rubro de la comunicación. Familias hay muchas. De hecho, hay una cantidad absurda de modos de vivir con gente alrededor tuyo para hacer un núcleo de apoyo, de cariño, un núcleo de compañía y de estas cosas que se pide de la familia, que por lo general se descartan dentro de una definición muy anacrónica de cómo se debería de crear una familia bajo una supuesta misión de lo que hay detrás de un matrimonio. Pero las familias LGBT, tanto como muchas familias que no son LGBT, son núcleos de compañía. Siempre me llama la atención la gran ironía que hay detrás de cómo del lado del ámbito del conservador se le niega la creencia a que la gente LGBT pueda tener familias. No se casen, cómo se les ocurre que quieren vivir juntos, pero luego van y se quejan, pero ¿por qué están viviendo de modos promiscuos? Yo creo que hace falta, y esto viene no solo desde el rechazo conservador del rubro, sino también desde la presión mediática o desde la mera historicidad de los padres de estas personas LGBT. Hace falta modelos de rol, pero hace falta que se le diga a la gente, claro que si eres una persona LGBT vas a poder tener una familia. Es más, comienza desde el mero momento
momento que los padres le dicen a los hijos, es que si eres gay no estás en familia y te vas, que me parece soez, ¿no? ¿De dónde sale esa reacción? ¿O cuál es la lógica detrás de? Porque a mí mi deidad de momento me dice que yo no puedo tener familias con personas LGBT en la familia. Entonces ahora yo te tengo que pedir a ti, hijo, que te vayas. Le están quitando todas las posibilidades de bonito desarrollo a una persona al decirle vete por tu propia cuenta, y luego se quejan de ay, es que no les va bien en la vida. Yo soy hija de padres divorciados y mi padre de hecho volvió a casar y yo viví el ver a mi madre salir con otra persona y considerar el que a lo mejor tengo 2 padres y 2 madres, ¿no? Y una persona dentro del rubro de la madrastra y otra persona dentro del rubro del padrastro, pero igual considerar que mi núcleo familiar igual iba a tener a 4, no a 2. Y aún así me sorprendió el momento ya entrando a mi adultez cuando descubrí que eso no es una familia, ¿no? Porque me crié con eso y fue bonito. Soy fiel creyente de las etiquetas. El problema no es la etiqueta, es la discriminación por ellas. No porque alguien tiene problema con que yo sea mujer, ahora tengo que andar por la vida diciendo hola, soy Ofelia y soy humana. Que es lo que dicen. ¿Por qué no decimos que todos somos humanos y ya no? No, porque las diferencias, claro que tienen que estar presentes. Tenemos muchas etiquetas que son sumamente útiles y usamos de día a día y a nadie le importa nada, como abuelo, estudiante, mexicano. Imagínate andar por la vida en el aeropuerto diciendo, yo no soy mexicano, yo no soy estadounidense, yo solo soy humano, ¿no? Las etiquetas deberían de estar, es más, deberíamos de ponernos cuantas etiquetas queramos. Yo vi una familia homoparental mexicana de personas transgénero, ¿no? Eso claro que se puede hacer. En vez de decir yo estoy en la familia, siento que al quitarle definición borras un poquito de lo bonito que es la diversidad. Y más bien deberíamos de aprender a entender que pueden tener 10,000 etiquetas, que pueden haber 10,000 modos de tener familia, que pueden haber 10,000 modos de identificarse y escribirse y aún así todos siguen siendo lo mismo, una unión. Pues bueno, ya estamos aquí de regreso, muy interesante todo lo que Ofelia nos dice, muchísimas gracias. ¿Y querías hacer un comentario? Sí, Cristi, pienso que hay 3 cosas fundamentales. Una, lo que se está discutiendo aquí es que más allá de si nos gusta o no, si nos parece que está bien o no, estamos hablando de un asunto de derechos y eso no se nos tiene, digamos, que desdibujar. Y en ese sentido, recuperando lo que señala Ofelia, me parece muy importante en la experiencia que he tenido entrevistando a familias diversas, sí creo que importa más que nombrarles, o sea, dar ese espacio para que se nombren desde el lugar que se quieren nombrar, pero sobre todo entender que el hecho de nombrar es también una estrategia, una acción y una necesidad política, porque tiene implicaciones para reconocer, por ejemplo, dialogando con una mamá que tenía una hija trans, obviamente los retos a los que se enfrenta en la escuela, en los procesos médicos, de salud, con su familia, son muy distintos a los que puede enfrentar una mamá o 2 mamás o 2 papás con hijos e hijas que no atraviesan esa condición. Entonces, sí me parece muy importante, recuperando esta idea, no es tanto que estemos apostando por una serie de etiquetas y que entonces después le hagamos sentido a las 50 formas, sino más bien visibilizar que en el marco de estos procesos, las circunstancias, los retos, en el caso, por ejemplo, de los niños o las niñas trans o de alguna familia con un integrante trans, el asunto es tener que lidiar, por ejemplo, con que en la escuela les permitan ser nombrados y nombrarse como se viven, vestirse como desean vestirse y lamentablemente, y otra vez, por un asunto de prejuicios y de desinformación, como ya lo decía Hilda también fuera del aire, en el caso de los papás que compartían su experiencia, habría que analizar qué procesos hay, porque en la ley está dicho que debemos proteger esos derechos, pero a veces ya en la ejecución hay mucha ignorancia. Y la última cosa que también pienso es que en este ejercicio que yo he tenido de compartir con familias, un aprendizaje que yo como persona investigadora he tenido es la riqueza y el aprendizaje que tendríamos que tener de los niños y de las niñas. Le decía esta chiquita trans a su mamá que tenía miedo como de enfrentar eso: mamá, no tengas miedo, tú y yo estamos juntas y no nos va a pasar nada. La chiquita tenía 5 años, ¿no? Saliendo al mundo por primera vez, vestida con su nombre y como
no pasa nada. Y otra niña le decía a su papá y a su mamá, ay, no se preocupen, si les pasa algo, tengo además 2 mamás, tengo además 2 papás, porque además está la pareja de mi papá, está la pareja. Y entonces, creo que es muy interesante y coincido con Fer, yo lo he estado viendo con las familias que he estado trabajando. Realmente el problema viene de los procesos de discriminación y violencia que se dan en espacios significativos como la escuela, y la familia, la calle, la propia familia, la familia y quienes nos dedicamos a la salud. Me decía esta mamá de la niña trans que el psicólogo o psicóloga le dijo, por favor, aléjele todos los juguetes de niña, no deje que se junte con niñas, borre todo lo femenino para que a ver si se le pasa. Y usted desaparezca. No se le va a pasar. Y usted desaparezca. Sí, Oye, antes de que se vaya este comentario, tú estás hablando de algo que es bien importante, que es todos estos procesos de discriminación o todos estos eventos en los cuales ellos se enfrentan. Hilda, a mí me gustaría que les dijeras qué pueden hacer, porque inclusive comentaste con el testimonio, ¿no? Todas estas personas, sean trans, hombres, mujeres, quien sea, que se enfrenta a todo esto, que llegan a centros de salud y no los quieren atender, que en las escuelas, por ejemplo, les dicen es el día de la mamá y entonces no vengas porque tú tienes 2 papás, que de veras es increíble lo que estamos viendo a nivel escolar. O sea, todas estas cosas que están sucediendo, ¿qué pueden hacer? ¿A dónde pueden acudir? Mira, yo creo que es bien importante sí decirle a todas las personas, y esta ventana de tu programa es maravillosa porque tiene una gran difusión, es decirle, hay instituciones que están mandatadas por ley para dar orientación y atención a este tipo de casos. En el caso que ahora yo veía de los 2 papás, bueno, de entrada los niños y las niñas gozan del principal derecho fundamental, que es el del derecho a una identidad, porque el derecho a la identidad, tener su registro civil, les va a permitir ejercer otros derechos como a la salud, el acceso a la salud, a la educación, a otras bienestar de carácter social. Entonces, acudir a las instituciones, está el CONAPRED, el Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación, tiene competencia para actuar tanto con autoridades de carácter federal como de particulares. Entonces puede acudir a una empresa a decir, oiga, ¿qué está pasando en este proceso que no se reconocen los derechos? Entonces, en esa parte, acudir a la Comisión Nacional de los Derechos Humanos cuando el ámbito sea de carácter nacional. Cada entidad federativa cuenta con una comisión local de derechos humanos que cuando menos, si no es el espacio que corresponde para llevar todo el proceso, sí es el espacio donde podrán encontrar la atención y la orientación y el encauzamiento de qué hacer. Definitivamente sí hay que hacer estos reclamos porque solamente así se ha logrado llegar con estos avances jurídicos a partir de cada uno de los casos que se han presentado. Mira, hablando de la discriminación en los espacios escolares, cuando estaba yo en CONAPRED, nos tocó atender el caso de una niña que se va a la familia, 2 papás, a vivir a Monterrey. Ellos la inscriben, pues no tienen que dar aviso de que, oiga, somos 2 papás, una niña, adoptate, todo lo tenían legal, van, hacen el proceso de registro, todo está perfecto hasta que empiezan los primeros días escolares de la niña y le dicen, ¿y dónde está la mamá? No, o sea, somos 2 papás, digo, ella tiene una mamá biológica, pero la hemos adoptado. Y cuando revisan los papeles y la propia escuela se da cuenta que ellos no mintieron. Claro, donde decía el nombre de la madre, tacharon y pusieron el nombre del padre y los 2 padres. Y expulsan a la niña, una niña de 4 o 5 años. Le dijeron, el argumento de la escuela es, le damos de baja porque los padres mintieron. Y ellos dijeron, oiga, no mentimos, aquí está el formulario de inscripción. Ahí hubo un eco maravilloso de la comunidad educativa que incluso le dijeron a la escuela, si no aceptan que la niña reingrese, nosotros sacamos a nuestros hijos. O sea, ahí hubo un acompañamiento diferenciado, hablaban de un entorno socioeconómico alto, donde la gente podría no tener tanta dificultad, porque incluso estadísticamente en la encuesta nacional sobre discriminación sí se observa que a partir de que el nivel socioeconómico es más alto, los procesos de discriminación son menores. ¿Y a qué se debe eso, Hilda? Pues hay una posibilidad cultural, educativa, de convivencia con otros sectores donde, digamos, las circunstancias que en algunos entornos pueden parecer anormales, digo, y entrecomillado, para ellos son cotidianas. Entonces, hay una mayor aceptación de la diversidad. Pues, y por temas netamente de carácter cultural o el acceso a otro tipo de información. Entonces,
ese proceso fue muy interesante porque el grupo, el colectivo del escolar apoyó a esta familia y dijeron, nosotros no tenemos ningún inconveniente en que la niña esté ni en convivir con dos regresó. papás. Regresó a la escuela y bueno, pues ya siguió el proceso, la chiquita en su educación de manera ordinaria. Pero estos cambios sí son importantes solo si se denuncian. Oye, y nada más para puntualizar, porque siempre que hacemos algún comentario en este sentido, nos preguntan del interior de la República. Tú dijiste, también pueden acudir en el interior de la República. ¿En dónde se encuentran estos centros? O sea, las personas que nos están viendo del interior y que ahorita quieren ir a pedir ayuda, ¿en qué lugares? ¿Están en los palacios de gobierno? ¿Dónde se encuentran? Pues ahí sí tendrían que hacer una búsqueda, porque cada demarcación territorial tiene ubicadas las oficinas en espacios distintos. Entonces, normalmente están en las capitales de los estados, en el interior, que están las comisiones de derechos humanos. Y en el caso del Consejo tiene una línea de atención nacional, incluso un número gratuito, espero no equivocarme, 01800-543-0033. Es una línea nacional sin costo donde se puede pedir orientación y tiene carácter nacional. Importantísimo, por favor, porque creo que eso es bien importante, que todos acudan a donde les pueden ayudar para parar esto, que es lo más importante. Sandy, vamos a leer los comentarios. Hay muchos y se vale la opinión de todos ustedes, que es muy variada. Roberto Banderas nos dice, existe parentesco por consanguinidad, afinidad y parentesco civil, y dice que se les está olvidando a los panelistas estos tipos de parentesco y se están basando en la parte psicológica. En otro comentario sobre el tema dice Miguel Ángel, la familia por naturaleza siempre está compuesta por un hombre y una mujer. También Rosa María Cuevas, culturalmente no estamos preparados para aceptar familias de homosexuales. Creo que para que se puedan aceptar estas situaciones, a los niños se les debe preparar desde pequeños. También nos dice en el Twitter, María, les faltó mencionar a las familias que no nos casamos. Parece que valemos menos. Incluso me han preguntado que si no me siento mal por no estar casada. También en otro comentario nos dicen, reglas del amor en la familia, ayudar al otro, ser agradecido, regalar abrazos y besos, intentar cosas nuevas, ser feliz, mostrar compasión, soñar en grande, respetar al otro y reír a carcajadas. Pues esto se aplicaría para todas las familias. Sí, eso para todos los tipos de familia. Y el que dijiste anteriormente me llama mucho la atención, esto de los que no se casan, ¿no, Sandy? A ver, otros comentarios. Sí, de que dice que faltó nombrar esto, las personas que no están unidas por un vínculo jurídico. También nos están hablando sobre las familias con padres adoptivos. También nos dicen que si podemos dar alguna definición de familia. Nos preguntan exactamente qué es la familia. Entonces acá nos dice Ana María, les mando una felicitación por el tema. El fin de la familia es encontrarnos felices con respeto y amor. Muchos coinciden en esto, en los términos de respeto, en los términos. Tengo también una fotografía que nos mandaron que dice que una definición de familia sería un grupo de personas llenas de defectos que se reúnen a desarrollar la tolerancia, la benevolencia, caridad, el respeto, gratitud, paciencia, el derecho, el deber, los límites, en fin, que aprenden a amar. ¿Ustedes estarían de acuerdo con esta definición? Vamos a seguirlos leyendo. Muchas gracias por todas las llamadas y comentarios que estamos recibiendo en el tema del día de hoy y lo invito a que mañana no se pierda el programa y prepare todas sus preguntas y comentarios porque se va a llamar Me angustia no tener dinero. Yo creo que todos hemos pasado esta angustia en algún momento, si no es que cotidianamente la vivimos. Y es que sí, el dinero resuelve y facilita muchas cosas y cuando no lo tenemos, o cuando no nos administramos bien o cuando no es suficiente, por supuesto que angustia. ¿Cómo podemos manejar esta emoción que nos puede afectar incluso hasta físicamente, la angustia? Y es que esta frase de George Bernard está muy interesante, dice, las deudas son como cualquier otra trampa en la que es muy fácil caer, pero de la que es dificilísimo salir. Coincido, por supuesto que sí, y es que el dinero ayuda, así como le decía yo, a muchas cosas, pero también puede ser fuente de muchísimos problemas. Compártanos usted cómo lo vive, aquí los especialistas le van a orientar el día de mañana, no se lo pierda, y vamos a ver un resumen de lo que ya se dijo el día de hoy. Hoy tenemos la fortuna, además, que legalmente, sobre todo en la Ciudad de México, en la Constitución de la Ciudad de México, ya se acuña el término familias.
La Suprema Corte hace una interpretación maravillosa donde al final dice, cuando se habla de familia, se habla de familias. Y el Estado está obligado a garantizar en todas y cada una de ellas los derechos para su protección, bienestar social, situaciones de seguridad social y sobre todo situaciones patrimoniales. Tiene que ver con un modelo que viene funcionando desde hace un par de siglos, donde nos han implantado que ese es un modelo de familia. Y en el momento en que uno se sale de ese modelo, dejamos de reconocerlo como familia. Le damos una connotación que atraviesa por un vínculo biológico, que asumimos que hay una explicación natural y por lo tanto inherente de qué nos hace familia. Hay una lógica ahí que determina ciertos roles, ciertas tareas, ciertas actividades, que cuando eso se rompe o eso está por romperse, pues se amenaza, insisto, un orden social que le ha dado sentido por muchos años. Hay muchos mitos, hay prejuicios y hay una dificultad también a lo desconocido, ¿no? Nuestro ciclo de vida me parece que atravesamos por varios tipos de familia. A veces la familia natural, normal, padre, madre e hijitos, se ha idealizado demasiado. Hemos creído que esa es la fórmula mágica que va a hacer que los sujetos sociales que vivimos en ella vamos a tener éxito, vamos a crecer sanos. Y la realidad es que no. Lo vivimos diariamente en unas familias diversas, pero sin embargo nos da miedo nombrarlo. Pero lo vivimos de manera cotidiana. Se refuerza en los medios de comunicación, en los spots, en todo lo que vemos, publicidad, hasta publicidad gubernamental. El ideal es, sale la mamá, sale el papá y salen los niños y hasta el perrito. El gran reto todavía está en trabajar en esta parte de la sociedad, poder introyectar estas grandes diferencias y no tenerles miedo. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso y aquí estoy junto a Socorro. ¿Cómo estás, Socorro? Bienvenida. Muy contenta y agradecida con ustedes por este espacio y estos temas que nos regalan. Claro que sí, al contrario, nosotros agradecidas de que pues, te das tu tiempo para venir a platicarnos. Claro que sí. Oye, ¿cómo se conforma tu familia? Mi familia está conformada por mí y mis 3 chiquitos. Ajá. Y en algún tiempo, obviamente, estuve casada, que es el sueño dorado de toda mujer, como me educó mi mamá. O sea, ese era tu sueño dorado. Ese era mi sueño dorado, entre comillas, entre comillas. Sí, porque fíjate, es chistoso que justo de lo que estamos hablando y parecería que todas las mujeres sueñan con casarse con un hombre y tener hijos y no es lo que estamos viendo es que no es realmente. Por así, supuesto, ¿no? Que no. Y entonces así sucedió. Tú sí te casaste con un hombre y tuviste 3 hijos. 3 hijos. ¿Y después qué pasó? Pues el sueño dorado termina cuando empezamos a vivir. A hacernos responsables, responsables entre comillas. Digo yo que un instituto donde yo trabajé y que ya estoy felizmente jubilada, tuvo la culpa de mi separación porque no fui solvente económicamente. La persona con la que yo me casé, creyendo que se hacía responsable, pues no, duró muy poquito el sueño y me divorcié. Y me divorcié porque yo promoví el divorcio. Oye, y en el momento en el que te divorcias y se rompe este sueño dorado del que llamas, ¿ya no te consideras familiar? No, por supuesto que sí, y mucha familia, por supuesto, porque vengo de una familia muy amorosa, mi madre, mi padre, mis hermanos, mis sobrinos, mis hijos incluidos, obviamente, que maravillosamente formamos esa gran familia. Oye, ¿y tú qué opinas de las familias diversas? Opino que merecen todo el respeto, ese amor, esa confianza. ¿Por qué? Porque están basados en eso. Oye, y ahora que el sueño dorado se rompió, ¿tú no eres familia diversa? Claro que sí soy familia diversa y tengo un ángel del cielo, maestro de vida, mi hijo André. Pero yo conozco que aquí está conmigo, es orgullo de toda la familia, ampliada en la casa, amigos, es un maestro de vida para nosotros. Pero yo conocí a una persona después de haberme divorciado, 3 años después, que asumió el rol del padre biológico y que les enseñó el amor a través de 11 años. Está allá en el cielo, Dios nos lo
No, lo llamó. Pero fíjate, entonces ahora diríamos que el sueño dorado se rompió, pero aparte también eres viuda. Así. Y entonces vuelvo a repetir la misma pregunta porque es esto, a mí me gustaría que el público que nos está viendo lo entendiera, ¿no? Claro. Y sobre todo se diera cuenta que entonces formas parte de las familias diversas. Claro. Y de repente hablamos de las familias diversas como si fuera algo ajeno, ¿no? Cuando te pregunto, oye, ¿qué opinas de las familias diversas? Hablas de otras como si no fuera la tuya. Pero eso es normal, ¿eh? Socorro, nos pasa a todos. Pero es un poco hacer la reflexión, ¿no? Caemos. O sea, hoy eres una familia diversa porque no está el papá, la mamá y el perrito. Los niñitos y el coche, la camioneta y, como decíamos, hasta el árbol de Navidad. No, e incluso formó parte y sigue siendo parte entrañable, una hermana que como yo tuve que ir por el chorizo mañana, tarde, noche, sábado, domingo, días festivos, ella me apoyó mucho en la crianza de mis hijos. Entonces, mi hermana Marina fungió como madre ante la ausencia por mis trabajos. Fíjate. Así es, entonces me identifiqué en todos los roles que ahorita han estado ustedes hablando, con mucho orgullo y sobre todo con mucho amor. Y mucho agradecimiento. Y la pasión, no, es el Día de las Madres le dábamos a mi mami, que pues descanse, y a mi hermana. Claro. Y mis hijos decían, mamá, el regalo de mi tía. Claro. Y a mí llegaban a decirme, mamá Coco, tía Mari y abuelo. Entonces, identificaban ellos perfectamente bien. Y una cosa muy importante, mi hija, la mayor, Laurita, me decía, mamá, es que hay muchos tipos de familia. Tenía ella 5 años. Te estoy hablando, 23 años. Qué importante. Exacto. Socorro, muchísimas gracias. De veras, muchas gracias. Sandy, adelante, por favor. Mira, es que tenemos un comentario en Facebook Live. Ana Karen nos dice que no le ve el caso a este tipo de debates y que siempre se van a hacer las víctimas. Y la idea de este programa no es ningún debate. Desde la planeación y desde el objetivo del programa es mostrar que hay diferentes tipos de familias y cómo se cría o cómo se desarrollan las relaciones personales dentro de este tipo de familias. Claro. Sí, pero no estamos en ningún debate. ¿A qué se referirá con lo de que se hacen las víctimas? A ver, ojalá nos pueda aclarar un poquito más a profundidad. Sí, ¿de quién habla, no? Diciendo que se hacen las víctimas porque, pues, yo no he visto aquí a ninguna víctima, pero bueno, respetamos cualquier comentario. Sara, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. Buenos días. ¿Cómo está conformada tu familia? Híjoles, pues aún a pesar de la distancia, bueno, yo tengo 2 hijos. Tengo una hija de 14 años, un hijo de 17 años. ¿Vives con ellos? No vivo con ellos. ¿Vives sola? Vivo sola actualmente. ¿Te consideras familia? Claro que sí. ¿Sola? Sí, a pesar de que vivo sola, o sea, mi familia está conformada todavía yo la considero parte de mi familia, a mis hijos, a mi hermana, a pesar de que algún tiempo pues viví con ella y con mis sobrinos y con mi madre, todos en la misma casa, como una amalgama de 8 integrantes. Digo, es una familia extendida, muy extendida, y que a pesar de que ellos no me consideran como mamá, me siguen considerando como papá, digo, no hay problema, la etiqueta es lo de menos. ¿A ellos les ha costado trabajo entender quién eres? Sí, o sea, de hecho, digo, a pesar de que ellos les tomó 5 años el poderme volver a ver de manera cotidiana. Digo, aún continúan con ese proceso y me siguen llamando papá, pero no importa, o sea, digo, es lo de menos. Claro. Para ti, entonces, de repente toma como otra dimensión esto justamente que hemos hablado de ser papá o ser mamá. ¿Tú cómo lo ves? Pues mira... o sea, no te dicen mamá cuando tú eres una mujer, pero te dicen papá. Entonces, para ti, ¿qué es esto de ser mamá o papá? Pues más allá de la etiqueta, yo siento que es pues procurarlos, digo, en la medida de lo posible, porque ahorita no tengo un trabajo que me remunere como para aportar, digo, apenas alcanzo a sustentarme, pero vamos, ver por ellos bueno, no sé qué es lo que se ofrece, tal vez apoyo no económico, pero sí moral, ¿no? O sea, claro. ¿Y el cariño?
Sí, o sea, lo Sara, porque principal. también de repente parecería que un poco es esta idea de como ellos me dicen papá, entonces me toca el dinero. Pues sí, pero digo, ahora sí que más allá de esos roles que se supone que son roles sociales, pues digo... También los ejercemos en lo cotidiano, ¿no? Parecería. Muchísimas gracias, Sara. Tania, ¿qué podríamos decir de esto? Pues mira, me hace evocar una experiencia. Una vez una amiga acababa de divorciarse y estaba muy preocupada porque había dejado de ser familia en su concepción. Y entonces empezamos a dialogar y hablábamos de qué diferencia haría, o sea, qué cosas haría su pareja varón como papá que ella no podría hacer. Y en lo que cayó en cuenta es que en realidad el ejercicio de ser o cuidar a su hijo o hija no estaba determinado por la categoría mamá o papá o por su condición sexogenérica, si era mujer u hombre, porque se dio cuenta de que en realidad ella tenía que trabajar y al mismo tiempo querer cuidar y acompañar a su hija en el proceso de vida. Y en ese sentido, entonces, pienso, la experiencia que nos comparte Sara es una experiencia similar a las personas con quienes yo he compartido y me hace pensar en lo que ya dijimos. En realidad podemos atravesar por distintos tipos de familia en distintos momentos de nuestra vida y que eso también me recuerda pues la necesidad y la posibilidad que tenemos de reconocer nuestro dinamismo. No somos personas estáticas y en realidad Sara no ha dejado de ser la persona que siempre ha sido, ¿no? En el sentido del amor que puede tener hacia sus hijos, de sus posibilidades, de su capacidad, de lo que puede transmitir, de sus valores. Y esa experiencia es algo que también he aprendido trabajando con las familias, que cuando no entran con etiquetas, reconocen que más allá de eso lo que les une es el deseo de dar lo mejor por los hijos y las hijas. Entonces, bueno, eso me parece que no tendríamos que olvidarlo. Claro, por supuesto, adelante. Yo quisiera agregar un poco, al principio se hablaba de que veamos la coincidencia y dejemos a un lado la diferencia. Yo apostaría por lo otro, que veamos la diferencia, porque a veces en esa diferencia nos puede aportar, incluso a los que conformamos familias tradicionales, un montón de posibilidades de mejor desarrollo. Porque las familias ¿Cuál diversas, diferencia te gustaría observar hoy? A mí me parece, por ejemplo, que las familias diversas pueden ser más tolerantes ante una opinión distinta en lo religioso, en lo político, incluso en la identidad sexual que puedan ejercer los hijos cuando son adultos. Una diferencia puede ser que en las familias que a lo mejor hay un tránsito distinto o hay varios adultos, puede haber más dinero porque a lo mejor hay más económicamente activos que en una familia tradicional. Entonces, me parece, o un ejercicio más democrático. Lo distinto no necesariamente es negativo, puede ser positivo y lo podemos aportar en las familias que ejercemos. Y otro elemento creo que es importante, siempre hablamos de los niños. La familia no solo es para los niños, la familia es para nosotros, los adultos, porque es un espacio de pertenencia. A mí me da sentido vivir en familia. Aunque yo ya no estoy chiquita, me da sentido y me da certeza y me siento amada en mi familia. Si yo no tuviera eso, no me sentiría completa. Entonces, sí somos muy importantes las figuras adultas para criar a los niños y las familias son muy importantes para los niños, pero la familia es importante para todo nuestro proceso porque somos seres, sujetos sociales que necesitamos al otro. Pero además la familia no solo es cohabitación, no es solo con quien yo vivo. La familia es un término mucho más amplio y no necesariamente, mi familia no es solamente con quien yo vivo. Yo no vivo con mis hermanos y sin embargo son mi familia. Entonces, esa es parte de ir ampliando echarle más elementos al cajón para hacerlo mucho más enriquecedor y no irlo limitando, porque lo limitativo nos impide disfrutar otras cosas. Claro, pero aparte creo que es importante tu comentario porque hemos estado diciendo durante todo el tiempo que parejas que no quieren tener hijos también son familias. Así es. Y mira, lo mismo nos dice aquí un comentario de Facebook. Rubens dice, tengo 12 años de ser padre soltero heterosexual, mis hijas ya tienen 24 y 17 años. Me he dado cuenta que hay que luchar con muchos estigmas sociales y uno de ellos es, los hombres no saben cuidar a los niños. Y si te dejas llevar por estas ideas, de repente te encuentras en una situación desgastante. Lo que he aprendido es que no importa tu condición, sino lo que pienses tú de ella, qué importa la vida que tengas, sino cómo la vivas y simplemente porque no es la vida de los demás, es la tuya. Y también en otro testimonio nos dice Vania, somos una familia doblemente cuestionada por la sociedad. Por un lado, mi pareja y yo hemos decidido no casarnos por el civil,
dice que no les ha interesado, y por el otro nos cuestionan que no deseamos tener hijos. Nosotros no pensamos cambiar nuestra forma de vida por nada ni por nadie. Fíjate qué interesante. Dos testimonios interesantes. Y también nos dicen... ¿Y su pareja es, nos dice qué sexo? No nos dice si es otra mujer pero un hombre. No nos dice, pero dicen que han decidido sí, porque no fíjate, esa es otra de las cosas con las que nos estamos enfrentando ahora, ¿no? Estas familias tradicionales, entre comillas, lo pongo, o sea, encontramos a jóvenes que están, hombres y mujeres, queriendo hacer una unión, pero no necesariamente civil, no necesariamente religiosa y no necesariamente quieren tener hijos, ¿no? Y entonces también a ellos son señalados y sacados supuestamente de la idea tradicional, ¿no? Sí. Cristi, me quedo pensando, perdóname, que en este proceso de abonar tal vez deberíamos de dejar de usar el término tradicional, porque pienso que esto no se trata de desconocer a las uniones, parejas o personas heterosexuales. También ahí, y eso me parece muy importante nombrarlo, hay una búsqueda de muchas personas heterosexuales por cambiar los roles, las maneras tradicionales. Entonces no es desconocer eso, sino reconocer que es una diversidad en múltiples sentidos, no solo sexual, no solo en identidad, sino puede ser en acomodos, en búsqueda de nuevos valores, de nuevas maneras de organizarse, y tal vez dejar eso de tradicional, ¿sabes qué? normal. Yo estoy de acuerdísimo contigo, me uno a tu voz, porque ahorita yo me estaba sintiendo incómoda diciendo tradicional. Por supuesto que sí. Vamos a un corte, en un momentito regresamos. Quédate con nosotros. Le vamos a presentar, como todos los martes lo hacemos, las fotografías, las imágenes de personas que han desaparecido, y le pedimos su ayuda. Por favor, si usted identifica alguna de ellas o tiene información, no dude en comunicarse a los teléfonos que aparecen en pantalla, porque cualquiera de estos datos que usted pueda proporcionar puede ayudar a que se reúnan nuevamente con sus seres queridos. Vamos a ver la primera foto, que es de Estrella García Soriano, quien se extravió en calle Mixtecas y Mañanitas, en la colonia Benito Juárez del municipio de Nezahualcóyotl. Esto está en el Estado de México. Estrella García Soriano está desaparecida desde el 26 de octubre del año pasado, 2017. La siguiente imagen es la de Hatsiri Alejandra Sánchez Rendón, quien se extravió en la colonia San Miguel de Amantla, en la delegación Azcapotzalco, en la Ciudad de México. Ella está desaparecida desde este pasado 2 de enero. Repito su nombre, Hatsiri Alejandra Sánchez Rendón. Una tercera imagen es la de José Arcos Campos, quien se extravió en Plaza Loreto, en la ciudad de Puebla. Esto desde el 26 de julio del 2014, aún su familia lo está buscando, y cualquier dato es importante. Le repito su nombre, José Arcos Campos. Una siguiente fotografía es la de Juana Pamela Flores Moreno, quien se perdió en la colonia Trinidad del municipio de Texcoco, en el Estado de México. Juana Pamela Flores Moreno está desaparecida desde septiembre del año pasado. Muchísimas gracias por su atención. Vamos a continuar con nuestro tema y vamos a ver la siguiente entrevista. Yo soy Silvia Susana Jacome, soy una mujer transexual. Llevo ya más de 10 años viviendo como la mujer que soy. Yo estudié comunicación, la licenciatura en comunicación. Me dediqué mucho tiempo a periodismo, a trabajar en áreas de comunicación social, y en 2010-2012 estudié una maestría en educación sexual, pues justamente para entender mucho mejor todas estas condiciones. Y bueno, a partir de entonces, de alguna forma, he combinado ambos saberes, y entonces, bueno, a partir de la comunicación, poder difundir temas que tienen que ver con sexualidad. Sí, mi libro es la historia de una niña de 9 años, se llama Citlali, y el día de su cumpleaños, bueno, pues invita a sus amigas, a sus amigos, y pues les presenta a su familia, ¿no? Bueno, mi papá, mi mamá, mi abuelita y mi abuelito, ¿no? Y entonces una de sus amigas le dice, oye, ya después, ¿no? Le dice, oye, Citlali, pues ¿cómo que tienes 3 abuelitas? Pues todas las personas tenemos por lo regular 2 abuelas y 2 abuelos. ¿Cómo tienes 3 abuelas? La niña no se había dado cuenta de ese detalle, y entonces ya que termina la fiesta, va con sus papás y les dice, oigan, ¿por qué tengo 3 abuelas y no 2 como la mayoría de la gente? Y la mamá le dice, mira, pues platícalo con tu abuelita Rebeca,
ya es muy noche, pero mañana le preguntas. Entonces al día siguiente se levanta muy temprano Citlali y le pregunta a Rebeca, oye abuelita, ¿por qué tengo 3 abuelas? Y su abuelita le cuenta, ¿no? Incluso le muestra la foto de cuando se casó con la abuela Patti, y le dice, mira, aquí está cuando me casé con tu abuelita Patti. Y dice, pero abuelita, yo veo a mi abuela y a un novio, ¿y tú dónde estás? Dice, bueno, es que yo era el novio. Bueno, qué interesante, ¿no? Escuchar esto. Y bueno, para platicarnos un poquito más sobre eso, tenemos con nosotros a Valeria Leduc. Ella es justamente la editora del libro Mi familia es de otro mundo, y es justamente una mirada sobre los modelos familiares o los nuevos, ¿no? Una nueva mirada. Adelante, por favor, bienvenida, Valeria. Muchísimas gracias por la invitación. ¿Por qué la importancia de apoyar una edición de esta naturaleza? Pues miren, primero que nada, como lo vemos, estos modelos no tienen nada de nuevos, ¿no? Han existido desde que el hombre es hombre, yo creo. Lo que pasa es que creo que cada vez se les trata de dar más voz y más visibilidad. Y la idea de este libro es justamente, es un libro de origen argentino que nosotros decidimos traer a México porque nos parece un material valiosísimo, una herramienta de apoyo para los niños valiosísima. La autora va recopilando las historias de una manera muy linda, de puras personas reales que ella conoce. Es un libro que nos habla de varios modelos, aunque ella dice que, bueno, todavía son infinidad más, ¿no? Por ejemplo, nos habla de culturas en las que viven un hombre con muchas esposas, de culturas en las que vive una mujer con muchos esposos. En fin, son cosas que a lo mejor no nos toca ver en México, pero de que se pueden conformar. Bueno, sí nos toca ver en México, perdón. Sí nos toca. Sí, no, claro que sí. No voy a hablar. Sí, nada más que es cierto. Oye, es uno de los chistes más dichos desde que yo me acuerdo. La casa grande y la casa chica, o la catedral y las capillitas. Sí, bueno, sí, lo que pasa es que, por ejemplo, en países como Arabia cohabitan todas las esposas, ¿no? Sí, aquí algunas en el patio de atrás, pero también. Sí, también. No, bueno, es que claro, no se le da visibilidad a todo esto, pero la realidad es que existe. Sí, claro. ¿No? Y la idea de Cecilia Blanco, la autora de este libro, que me parece de veras una propuesta impecable, maravillosa, es justamente empezar a sembrar una semilla de tolerancia en los niños. ¿Qué nos pasa? Que muchas veces los adultos son los que traemos todos estos prejuicios y todas estas ideas preconcebidas y todas estas formas de separar, ¿no? Y para los niños es algo mucho más natural. Los niños no son así. No. Los niños viven todo de manera mucho más natural. Entonces, este libro busca justamente acompañar a los niños en este tema. Me encanta el título porque además, como bien hemos dicho todos, todas las familias son diferentes, ¿no? Claro. Mi familia es de otro mundo, pues creo que todas las familias son de otro mundo. ¿Y cómo ha sido la respuesta del libro? ¿Sí? Ha sido buena, ¿sí? Ha sido buena. Se ha vendido bien. También hay quien le tiene su rechacito. Ha habido un par de programas que dicen que, bueno, verdaderamente es como satánico, ¿no? Pero la verdad es que ha sido en general muy buena respuesta. Justamente ahorita venía yo respondiendo unos mensajes de correo y me llegó un artículo sobre una sociedad de ultraderecha de Estados Unidos que condena los libros que promueven las familias homoparentales. Es que aparte yo creo que es bien importante decir que no es que se promuevan, es que simplemente se están haciendo visibles, ¿no? Exactamente. Y sabes que un poco a mí me gustaría retomar este comentario que haces, que te agradezco muchísimo. Gracias por venir a enseñarnos el libro. Y este comentario que haces sobre cómo los niños no tienen esos prejuicios y cómo los niños lo viven de otra manera hasta que... Cuéntanos la historia del niño que en su casa podía ser libre y hacer cualquier cosa y cuando llega a la escuela ya regresa a su casa a decirle a su hermanita, esto no te toca. Sí. Cuéntanos esa historia, por favor. Bueno, es que justamente en el marco de estas posibilidades, una pareja de amigos, ella y él que tengo, han intentado promover en su hijo e hija una cultura completamente diferente y no tradicional, de manera que desde que yo tengo conciencia, este sobrino mío político siempre ha procurado y ha reconocido, por ejemplo, a los 3 años le dijo a su mamá, pasando por la calle, vio un puesto de periódicos y le dijo, mamá,
¿por qué venden a las mujeres en ese puesto? ¿No? Eran todas las revistas de porno y demás. Entonces ha tenido una mirada muy crítica. Cuando entra a la escuela, mi amiga y mi amigo se dan de topes, ¿no? Y que además han participado en el proyecto que les he platicado, porque la chica, la niña pequeña, elige a un Batman como personaje y entonces el niño le dice, no, ese no es para ti, ese es de niños. Y entonces mi amiga y mi amigo es como, ¿qué? ¿Qué pasó? Si eso no te lo hemos enseñado. No, te lo hemos enseñado. Y creo que también ahí lo importante de esto es reconocer que no solo las familias estamos educando, también tenemos otros enemigos en cuestión, ya lo han dicho ampliamente, pero bueno, el gran reto es que en la escuela todo lo que ellos no le enseñaron a este peque, en la escuela se lo han estado insistiendo. Entonces, claro, la duda de mis amigos fue, ¿y ahora qué hacemos? Porque no se trata de decirle no está mal, sino más bien fue como decirle, a ver, nosotros no te hemos enseñado eso. Tú sabes que aquí hemos promovido que tu hermana puede estar con lo que ella decida y tú también. Y entonces es como recordarle en un sentido propositivo y educativo. Y creo que eso hemos dicho en otros programas. Se trata no de imponer, no es una ideología ni el imperio gay. Claro. Es simple y sencillamente, y además yo lo he visto en otras investigaciones fuera del ámbito familiar, nuestra rigidez en cuanto a estereotipos entorpece y afecta nuestra salud mental, social, psicológica, porque es como esto de la vara de bambú, que puede ser flexible, en tanto es flexible no se rompe, pero si tenemos una cosa muy dura, ante cualquier movimiento brusco, se quiebra. Parte en dos. Entonces, bueno, esa es un poco la historia. Hilda, y hablando, por ejemplo, en esto de la educación, ¿qué hacer con los profesores? Porque también la investigación que nosotros hicimos aquí en Diálogos un poco arroja esto de que también pues ellos son los que forman, ¿no? Y de repente este ejemplo que nos está poniendo, ¿qué hacer con los maestros? Yo creo que ahí es un proceso de diálogo constante. Se intentó un poco en alguna de la reforma, en el tema de la reforma educativa, que se incorporaran ciertos conceptos sobre los nuevos modelos de familia, sobre nuevas identidades, todo, y hubo un rechazo absoluto de grupos muy conservadores en nuestro país y también en algunas escuelas para decir, a ver, el Estado no puede imponernos esa ideología de género porque justo hay un alguien que está intentando acabar con la especie humana. Entonces ese alguien lo que hace es promover la ideología de género para que acabemos con eso. Y en las familias tenemos derecho de pronto a educar en nuestros valores, conceptos, creencias, prejuicios, fobias, filias, en fin. Entonces, también desde el ámbito educativo es muy importante ir avanzando y es un avance gradual, así como estos cambios culturales, estos cambios sociales, estos cambios en los roles, es igual hablar con los profesores e ir modificando. Mucho tienen que ver los libros de texto. Yo recuerdo en un ejercicio, mi hijo tenía 3 años y eran los primeros años del kinder, el primer espacio del kinder, y de pronto mandaron a hacer una tarea que recortara imágenes de actividades de mujeres y de hombres. Entonces yo intencionalmente con él me senté a buscar mujeres como ejecutivas, mujeres haciendo ejercicio y pesas, y hombres haciendo labores de chef, todo. Lo mandé a la escuela y al otro día me mandan llamar y me dice, oiga, reprobó. ¿Qué le pasa? Lo va a confundir. Es que fue un trabajo colectivo y todos los demás niños se confundían. Porque ponían a la mamá haciendo galletas, guisando. Y un día sí Max me dijo, mamá, ¿por qué tú no eres una mamá normal? Le dije, ¿cómo, hijo? Como todas las mamás que cocinan y hacen galletas con los niños por la tarde. Tú te vas a trabajar. Le dije, no, bueno, es que hay mamás que cocinan y hacen galletas y yo me voy a trabajar. Entonces así hay mamás distintas. Y la posibilidad, cuando hablábamos de esta parte de la crianza de los hijos en familias diversas, cuando a los hijos les damos herramientas para crecer en diversidad, para aprender que todas las familias pueden ser diferentes, que todos hay procesos distintos, y hablamos hasta diferencias de carácter religiosa, ¿por qué alguien sí pone árbol de Navidad y no? ¿Por qué sí hay niño Dios y no? ¿Por qué sí Santa Claus y no? Bueno, todas estas ideas construidas a partir de algunos modelos de familias, la posibilidad de riqueza y de vivir en libertad y tranquilidad es mucho mayor. Los chavos hoy, y lo veo también ahora ya con mi hijo que es adolescente, bueno, ya casi mayor de edad,
y todos sus amigos o una buena parte de sus amigos no tienen conflicto ni con la sexualidad, ni con quién se vinculan, y de pronto entre hombres y niñas se dicen te amo, te adoro. No hay ese miedo que de pronto sí se ha pensado desde la parte adulta. Sí, Entonces, y sobre todo desde estos grupos que dices tú, conservadores, ¿no? Y Fer, yo sé que tú hiciste un estudio justamente sobre esto de los libros de texto, ¿no? Sí, justo. Y a mí me gustaría, retomar justamente esta parte, ¿no? Que, bueno, ¿por qué hay chavos, como dice Hilda, su hijo, y yo les puedo decir mi hija igual, ¿no? Que también ya es a punto de, cumplió apenas los 18 años, que a pesar de que no están en los libros de texto, tienen unas ideas diferentes. O sea, aunque en los libros de texto y en las escuelas le están diciendo, no, sigue la familia tradicional. Claro. Cuéntanos, ¿qué encontraste? Pues sí, justo el año pasado hicimos una revisión de todos los planes y programas de estudio de preescolar, que es lo oficial en el país, hasta secundaria, y en realidad no estamos cumpliendo con los compromisos de tratados internacionales. Los contenidos son profundamente heterosexistas, normativos. Hay mucho trabajo que hacer ahí. La nueva pseudo reforma no lo hace. Entonces, hablando de que tenemos que hacer cambios a nivel social, ahí está. Y en la parte de formación, sabemos que la sexualidad, al ser un constructo social, no es algo que se aprende en un libro, de manera que tenemos que hacer mucho por formación docente. Platicábamos al inicio que, por ejemplo, en la pedagógica tenemos una especialización en educación integral de la sexualidad. Hablar de sexualidad implica que uno trabaje con sus miedos, con sus prejuicios, con sus ideas, donde, como bien dices, los chavos y las chavas le dan 20 vueltas al profesor, ¿no? Y ahora no se circunscriben a soy heterosexual, soy homosexual, yo pruebo, yo hago, yo tengo una sexualidad mucho más libre, mucho más plástica. Y aparte así se los dicen, a mí ni me preguntes qué soy, no me pongas etiquetas, ¿no? Pero viene la parte adulta de esta nueva generación perdida, estos chavos nalgas prontas, libertinos, ¿no? Y hay una parte donde al final de cuentas cuesta, es lo de la vara de bambú, cuesta salirnos de los modelos rígidos y ver, que ahí retomaría, creo que todo lo estamos diciendo de alguna manera, a los niños y a las niñas como sujetos de derechos activos y con mente propia, que pueden a través de un libro agarrar así. Yo oía a Sara Magali y también tenía una anécdota de una tesis, esto es de una tesis doctoral de una chava mexicana, pero que la hizo en Brasil, se llama Jimena de Garay. Y uno de sus testimonios era la mamá ahora se asumía como mujer trans, ¿no? Y entonces, perdón, ya me enredé. Y el punto es que de repente dice, mi mamá ahora pide que le llamemos papá y me cuesta mucho trabajo. Sin embargo, quiero respetarlo. Entonces, a veces le digo papá, pero tengo miedo de que la gente voltee a ver que es una mujer. Y el otro día me enredé tanto que le hice, pss, pss, oye tú, porque no quería lastimarlo. Y tiene esa cita en la tesis. ¿Qué quiero decir? El niño o la niña recibe esa parte, entiende que su papá o su mamá se asume en otra identidad que la que le fue asignada, o tiene una pareja distinta, o hay N otros modelos, lo entiende, lo agarra y lo hace. Entonces, quitemos esas miradas adultocéntricas donde el niño es un tonto consumidor. Claro. ¿No? Oye, me parece muy importante, bueno, ¿nos vas a regalar cuántos libros? Les traigo 30 libros para regalar, creo que algunos... por redes sociales. Tomamos la decisión aquí en Diálogos de repartirlos de la siguiente manera. Vamos a rifar 10 en el público. Padrísimo. Los otros 10 van a ser en llamadas. Los primeros 10 que llamen, y después vamos a dividir 5 para Facebook y 5 para Twitter. Así es que pues empiecen a llamar y se llevan este libro regalado. Muchísimas gracias. Qué padre, ahorita voy a ponerme yo también. Yo ya les gané. Yo ya les gané a todos. A ver, Oigan, a ver, Rosalba nos dice, familia es círculo de convivencia y amor. Nos engañamos pensando que la familia tradicional es la adecuada, aunque se viva con violencia, doble moral, con apariencias. La familia es respeto a las diferentes elecciones. Dice, no opinen y mejor limpien las telarañas internas de su familia. ¿Ustedes están de acuerdo con esto? Y también Isela nos dice, no me parece correcto que satanicen a la escuela. Los maestros nos enfrentamos a grupos de padres terriblemente tradicionales que no permiten que sus hijos reciban educación sexual real. Vamos a seguirlos leyendo. También. Una pequeña pausa. Vamos a un corte.
Gracias por continuar con nosotros. Ya estamos casi por finalizar el tema del día de hoy y tenemos muchísimas llamadas y comentarios, los cuales agradecemos. Gracias por su participación. Lo invitamos a que la próxima semana participe con el tema hipersexualidad en la infancia. Lo pusimos entre comillas. ¿Usted sabe a qué se refiere este término? Las niñas y los niños que son hipersexualizados pueden exponerse a situaciones de riesgo y se manifiesta cuando ellos adoptan roles de adultos centrados en el ejercicio del erotismo adulto. Vamos a hablar con especialistas sobre este tema porque los niños y las niñas que son hipersexualizados se ven a sí mismos como objetos y no como personas. Buscan ser vistos y admirados por los demás, resaltando sus atributos sexuales desde pequeñitos y pues del ciclo se comportan más bien como adultos. Entonces vamos a analizarlo y si usted tiene alguna pregunta puede empezar a hacerla desde este momento o si quiere acudir al programa, por supuesto que es bienvenido. Vamos a ver un resumen de lo que se ha dicho hasta el día de hoy. Al final, el objetivo de una familia es proporcionar un ambiente de amor, de educación, de acompañamiento, donde seas feliz. Agregarle una S, familias diversas, no quita el problema de base, que es una institución que por cómo fue concebida, discrimina. Que puedes conformar familia con un amigo, que puedes conformar familia con otras personas que no necesariamente ni hay un lazo jurídico ni hay un lazo sanguíneo, y eso se ha modificado para entender lo que es la familia. Seguimos a nivel discursivo hablando de la única familia que supuestamente debe de ser, aunque en el nivel práctico pues convivimos diariamente con familias diversas y eso no significa que seamos menos sujetos sociales satisfactorios. Tenemos que ver que lo importante que lo que pasa en la familia son los procesos que se dan dentro y no la estructura. El problema viene de los procesos de discriminación y violencia que se dan en espacios significativos como la escuela y la familia, la calle, la propia familia, la familia y quienes nos dedicamos a la salud. Sí hay que hacer estos reclamos porque solamente así se ha logrado llegar con estos avances jurídicos. Los niños y las niñas gozan del principal derecho fundamental, que es el del derecho a una identidad. Tener su registro civil les va a permitir ejercer otros derechos como a la salud, el acceso a la salud, a la educación, a otras de bienestar de carácter social. Lo distinto no necesariamente es negativo, puede ser positivo y lo podemos aportar en las familias que ejercemos. Siempre hablamos de los niños, los niños, los niños. La familia no solo es para los niños, la familia es para nosotros, los adultos, porque es un espacio de pertenencia. A mí me da sentido vivir en familia. La familia es importante para todo nuestro proceso porque somos seres, sujetos sociales que necesitamos al otro. Hay una búsqueda de muchas personas heterosexuales por cambiar los roles, las maneras tradicionales. Entonces no es desconocer eso, sino reconocer que es una diversidad en múltiples sentidos. Bueno, pues ya estamos aquí de regreso. Este programa realmente ha estado muy interesante. Y tengo aquí conmigo a Owen. ¿Cómo estás, Owen? Hola, muy bien, muchas gracias. Bienvenido. Cuéntame, ¿de dónde vienes tú? ¿Representando a qué grupo? Yo vengo de Cuenta Conmigo. Es una organización que trabaja con mamás y papás y con jóvenes temas de diversidad y salud sexual. Ofrecemos grupos de acompañamiento y talleres de crecimiento personal. Y bueno, parte de lo que nosotros hacemos es poderles ofrecer a las mamás y los papás que buscan el servicio, pues un espacio donde puedan compartir su vivencia de ser papás con hijos e hijas LGBT, ¿no? Porque muchas veces se sienten solos, se sienten no acompañados, se sienten con falta de información por estos prejuicios o estigmas que existen en la sociedad y buscan mejorar su relación con sus hijos e hijas, ¿no? Padrísimo, pues muchísimas gracias y por supuesto que todos los datos están apareciendo todo el tiempo en la pantalla. Muchísimas gracias, Claro. Owen. Y bueno, también por acá tengo a Cristina. ¿Cómo Hola. estás? ¿Cómo Muy estás, bien. tocaya? Muy bien. Estoy muy Cuéntame, ¿cómo está conformada tu familia? Pues todo lo que han dicho, pues me identifico absolutamente en todo lo que se ha mencionado. ¿A qué te refieres? Yo viví con el padre de mi hijo. Mi hijo, bueno, próximamente cumplirá 15 años ya. Entonces yo fui una madre adolescente. A los 16 años yo me embarazo. Es el primer novio, me quedo con él. Vivimos juntos 5 años y medio aproximadamente, pero la situación pues fracasa. Entonces yo pues vivía con él aparte y demás, pero regreso al círculo de la familia
¿A tu familia nuclear? A mi familia nuclear, a ¿Que mi está mamá, conformada mi papá. por quién? Mi mamá, mi papá. Mi hermana ya está casada, entonces nada más mi mamá y mi papá. Pero... ¿regresas con tu hijo? Sí, mi hijo se va conmigo, siempre estuvo conmigo, siempre estuvo conmigo. Entonces, pues yo estuve en ese ámbito. Posteriormente me voy a trabajar y conozco a una chica. No sé cómo fue que pasó, simplemente me enamoré de esa mujer. Entonces... ¿ahora tienes una relación con ella? Ahora tengo una relación ya de hace 5 años. 5 años. ¿Viven juntas? No podemos ahorita vivir juntas. Bueno, sí podemos, sí queremos. No lo hemos conseguido porque mi familia no me acepta así. ¿A qué te refieres con que no te aceptan así? Mi papá definitivamente me dijo, bueno, mi familia no va a ver nada de esto. Si tú quieres seguir así, entonces ya no tienes papá. Entonces, ¿Y eso te ha frenado? Pues sí, moralmente sí, porque... ¿Tu hijo qué dice? No, mi hijo la ama. Mi hijo la quiere mucho. A mí, a ella, nos respeta bastante. Otra vez los niños, los adolescentes enseñándonos, ¿no? De hecho, sí, es un maestro de vida, por supuesto. Pues él, por la ruptura que tuve con su papá, pues también ha estado con psicólogos y tampoco ha tenido problemas por ese lado. Cristina, lo que realmente te frena es tu papá. Vamos a ver qué te puede decir Fer. Fer, ¿qué le podríamos decir? Hijo, es que es muy difícil siempre con tan poco, o sobre todo opinar. Creo que al final de cuentas, el que tú tengas la posibilidad de hablarlo derecho con tu hijo es un gran signo de salud y te lo felicito enormemente porque cuesta mucho salir de los closets en los que estamos. Y quizá tampoco yo viviría como que es necesario buscar la aceptación, digamos, de tu papá o tal, siempre y cuando tú sientas que vives en congruencia con quién eres y con quién te sientes. Y a veces es muy fácil envalentonarlos y sálganse de la casa y tal. No sé cómo esté la cosa. Creo que hay que de repente tener el mismo respeto que pedimos, ahorita decíamos en las llamadas, a otro tipo de idea, pero ir más allá del discurso también de la tolerancia o del secreto a voces. A veces eso también puede enfermar y ahí no sé qué tan cómodo sea para ti estar metida, pero bueno, a veces son supervivencia. Oye, y llevándolo al tema de hoy, que es la familia, ¿no? Pues de repente justo esta palabra tan fuerte que es familia y todo lo que le cargamos, todo el peso, ¿no? Entonces también a veces hace que estas cosas sucedan, ¿no? Porque una de las cosas que le dice el papá claramente es, en esta familia, eso no se va a vivir, ¿no? Entonces puso la palabra familia, en esta familia, entonces es como tú ya no eres parte de la familia. Cuando eso es imposible que el papá así quiera, jamás lo va a poder lograr porque pues, es su papá, hasta el día que muera y más allá va a seguir siendo su familia. Y lo que yo diría es... eso nos ha pasado a todas las personas, por lo menos a una enorme proporción, cada vez menos, pero que nos asumimos como homosexuales o como que salimos de esa tradición, que de repente hay reglas y hay familias donde no entramos. Uno de los espacios principales de discriminación es la familia y es la gente más cercana. Y justo lo que se ha visto que es un mecanismo protector, que ahí te hablaría a ti, tocaya, de la otra crisis, buscarse una red, ¿no? Familia elegida, crear otra familia donde estés cómoda, tú, tu pareja, tu hijo, y donde tengan una red de afectos, que no haya reglas de que si aquí no tienes una pareja con pene, no juego con estas canicas, ¿no? Sí. Qué importante decir las palabras completas, porque entonces toman otra dimensión. Muchísimas gracias. Y bueno, América, ¿cómo estás? Bienvenida. Gracias. Yo actualmente estoy estudiando la maestría interinstitucional en Derechos Humanos en la CNDH y bueno, estoy tratando estos temas de la discriminación en la comunidad LGBT, en el sentido de la familia, ¿no? Pero me he dado cuenta de muchas diversidades de familias que existen y considero que uno de los puntos principales es el concepto de familia. Se ha tomado el concepto de familia desde el tradicional que han mencionado aquí, pero más que tradicional yo siento que es del religioso. Y el artículo 3 constitucional dice que bueno, somos un Estado laico
Y bueno, finalmente en la sociedad vemos que este concepto se toma a la ligera. Claro. Entonces sí necesitamos exigir al Estado mexicano que nos den un concepto de familia. A pesar de haber esfuerzos en el Código Civil, donde ya no se especifica que tiene que ser un hombre y una mujer específicamente, sino ya pueden ser otras formas. También, y bueno, la Suprema Corte también ha dado ciertos fallos, por ejemplo, la ley del ISSSTE, donde nada más también se consideraba hombre y mujer. Sí, necesitamos un concepto nuevo de familia en donde quepan todos los tipos de familias, donde los abuelos sean los que se encargan de los hijos, donde todas las familias que se han mencionado aquí Claro. quepan en ese ¿Tienes concepto. alguna propuesta? Que se haga una demanda colectiva para el exigiendo todavía no, estoy trabajando en eso en mi proyecto de investigación justamente, y cuando lo tenga vamos a hacer una demanda colectiva, solicitar, bueno, proponiendo un concepto y también exigiendo al Estado que nos dé un concepto como sociedad mexicana, y seríamos el primer país. Padrísimo, y aparte, bueno, pues estaría interesante proponerlo, ¿no? Claro. Así como por ahí gritaron hace ratito clan, pues puede ser buscar un nombre, me parece interesante. América, muchísimas gracias. Y bueno, también, hasta aplauso, ¿quieren darle a América? Apláudale. Antígona, ¿cómo estás? Muy bien, gracias. Qué interesante tu nombre. Gracias. Sí, Yo lo elegí. Esa es otra historia, pero sí, yo lo elegí. Bueno, esa me la cuentas luego, cuando hablemos de nombres, pero cuéntame tú de tu familia. Bueno, mi familia inició rara porque, bueno, primero durante 10 años no tuvimos hijos porque no queríamos tener hijos, el hombre con el que me casé y yo, lo cual era muy raro. Me preguntaban por qué no había tenido hijos en 10 años y yo, porque no quiero. No, era muy raro. ¿Ustedes lo habían platicado? Lo habíamos platicado, no queríamos hijo. Un día me dio el hormonazo. ¿Qué razón era? No nos gustaban, no queríamos, simplemente estábamos muy bien así. A mí no me gustan los niños en particular, pero un día me dio el hormonazo, dije quiero un bebé. Los bebés crecen. Me dio un hormonazo, ¿qué les parece? Entonces tuve a mi hijo, pero en ese momento yo estaba trabajando y su papá, estaba yo en Estados Unidos haciendo un trabajo. Decidí que ya no podíamos esperar más porque pues yo ya tenía 33 años, que era importante que ya tuviera a mi hijo porque quería tenerlo. Y entonces el papá se quedó en casa. Y desde ahí empezaron los problemas porque pues era como que, y bueno, ¿tú qué haces? ¿Por qué no haces nada? Bueno, no hacen, o sea, cuidar un bebé es tener las manos llenas de trabajo. Pero era muy difícil para la gente que nos rodeaba entender que él estaba haciendo un trabajo dentro de casa, que además nos ahorraba mucho dinero porque llevarlo a la guardería en Estados Unidos eran $1,000, una cosa así. Y entonces, bueno, después de 10 años, ya cuando el niño tenía como 8 años más o menos, perdón, nos separamos el papá y yo. Yo soy bisexual, decido quedarme del lado de las mujeres, entonces decido ser lesbiana y bueno, cuando tengo que hablarle a mi hijo de esto, que yo ya tenía una pareja, pues fue un grupo de mujeres muy lindas me dicen, no le digas que tengas pareja, dile que tú eres, quién eres tú, ¿no? Es más importante, porque eso siempre lo eres, aunque tengas pareja o no. Entonces, gracias a una caricatura de Steven Universe, mi hijo me contaba la caricatura y dije, bueno, ahí hay 2 chicas, ¿no? Que se gustan. Y sí, le digo, pues yo soy como ellas, ¿no? Entonces me dijo, pues qué bien, ¿no? Y mi hijo lo tomó con una tranquilidad enorme hasta que fue el momento de que regresó a la escuela. Y entonces ahí él estaba muy preocupado porque decía, si mis amigos se enteran de que mi mamá es lesbiana, entonces a lo mejor se van a burlar de ella, ¿no? ¿Y qué sucedió? Pues hasta ahorita se lo dijo solamente a una amiga y se lo dijo así como a su maestra y a 2 o 3 personas. En realidad él no se atreve a decir mi mamá es lesbiana. Ahorita ya tiene 12 años, acaba de entrar a la secundaria además. Es que aparte está justo en la etapa más difícil porque es cuando más el rechazo les pega más. Pero yo te auguro que le va a ir muy bien. Y te auguro, de veras, y te auguro que se va a asombrar cuando lo diga porque va a ser abrazado por todo el mundo. Claro, es importante también la escuela en la que esté. Eso sí, hay que pensarlo muy bien. En la escuela pública suele ser bastante fácil. Si fuera una escuela católica sería mucho más difícil. Pues Muchísimas gracias. Sandy, adelante. Mira, aquí nos da su testimonio Juan Francisco en una llamada que es similar al tuyo. Dice, yo crié a mis hijos desde siempre, ya que mi esposa se iba a trabajar y yo me tenía que quedar a cuidarlos. Eso nunca me ha hecho sentir menos hombre, al contrario, me siento orgulloso de todo lo que les pude hacer. Yo les lavaba pañales, hacía papillas, aprendía a hacer muchas cosas. Había ocasiones en que en la calle me decían adiós mandilón, pero podía más la satisfacción que tenía al cuidar a mis hijos. Para mí el cuidado de los hijos depende en la misma medida del padre y de la madre. Muchas gracias a todos los que nos han compartido sus historias, son muy diferentes entre sí.
Y este tuit que me encantó de mi tocaya Sandra, dice, Mari y yo tenemos 2 hijas, una de 18 y la pequeña de 17. Lo único malo es que los esposos de nuestras hijas tendrán 2 suegras en lugar de una. Digo, no se salvarán de la suegra. Posiblemente amarán a sus 2 suegras. Oigan, estamos ya hermosas suegras. Sí, les ofrezco una disculpa a todos los que no pudieron participar. Estamos al final del programa. Tenemos de veras un minutito, una frase para cerrar el programa. Pues yo creo que mejor pensemos en la inclusión, pensemos en lo que los otros nos pueden aportar para vivir mejor, más felices, y pensemos que el estar con alguien más siempre nos genera un espacio de comodidad y somos familia independientemente de estas estructuras tan esquematizadas, ¿no? Muchísimas gracias. Adelante. Yo quisiera recordar que este es un asunto de reconocimiento y no de tolerancia. Si uno busca en el diccionario tolerancia hay algo que no me gusta, que bueno, pues le voy a dar chance. Esto no es de dar chance, es de reconocer que todas las personas somos sujeto de derecho. Gracias. 2 cosas. Una, oye el último testimonio, ojalá que tengamos un mundo donde no tengamos que, sino que podamos decidir. No tener que quedarme en casa, sino decido quedarme en casa. Y es año de elecciones, les invito a que vean posiciones sobre la familia y cómo están concibiendo los y las candidatas a esta institución. Claro, yo cerraría igual con una frase que me gusta, que lo único que nos hace iguales es que todas las personas somos diferentes y la diversidad nos enriquece, nos hace reconocer otras identidades, otras formas de creer, de pensar, de amar, de constituirse, y esa es la única realidad, no hay nada que sea idéntico. Esas estructuras tenemos que ir avanzando por ellas y apostando, y solamente la búsqueda en este mundo y en este espacio de vivir con amor y vivir feliz. Por supuesto que sí, muchísimas gracias. Y muchísimas gracias por los libros. ¿Quieres hacer un comentario? No, pues nada más quiero decir que una familia yo creo que es cualquier grupo de personas que se unen por un lazo de amor y que deciden compartir sus vidas juntos. Esté conformada de la manera que esté conformada. De veras, muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todos. Mi Sandy. Muchas gracias. Pues ya se acabaron los libros. Nos llegaron muchísimos comentarios y se los agradecemos mucho. Y en general, Cris, yo creo que ha sido una buena aceptación del público. Algunas personas, y como siempre aquí todas las opiniones son bien recibidas, algunas personas que no están del todo de acuerdo con lo que se dijo, pero bueno, pues en general muy buena aceptación y muchas gracias. Pues muchísimas gracias a todos. Gracias de veras por tomarse el tiempo a todos y cada uno de ustedes. Gracias porque vinieron a contarnos sus testimonios. Gracias a ti que siempre estás del otro lado de la pantalla. Gracias, mi Sandy. Gracias a la producción. Chris. Y bueno, yo soy Cristina Jáuregui. Nos vemos la próxima semana aquí en Diálogos en Confianza. Hasta luego.